tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en la sala y a todos los que nos siguen en remoto a través del canal Edad de Plata y también de la web de la Fundación Ciencias de la Salud. Muchas gracias y bienvenidos a la Residencia de Estudiantes en una sesión más de este ciclo ya veterano, muy veterano, con una gran solidez, todas las personas, los escritores que han pasado por este ciclo, con otra mirada a literatura y enfermedad. Este ciclo, como saben, lo organiza la Fundación Ciencias de la Salud con la colaboración de la Residencia de Estudiantes y, bueno, pues ya no digamos los años que lleva, pero muchos. Y, bueno, este ciclo, como saben, intenta un diálogo entre la salud y una reflexión entre distintas perspectivas, la literatura, el arte, el cine, la filosofía, etcétera. Sí, también quiero saludar al gerente de la Fundación Ciencias de la Salud, Elena Martínez Palancar, que está con nosotros. Bienvenida también, y los dos vocales y coordinadores del ciclo, los que están diseñando todo este ciclo con una gran pasión, Javier Puerto y José Miguel Coldefors, que son vocales de la Fundación. Y hoy va a presentar al conferenciante Francisco Javier Puerto, que, como saben, pues, entre otras muchas cosas, es catedrático de Historia de la Farmacia, la Facultad de la Farmacia de Madrid, de la Universidad Complutense, y académico de la Academia de la Historia. Así que muchas gracias, Javier, y bienvenido. Solamente quiero dar la bienvenida a Antonio Soler. Bienvenido y, bueno, espero que te sigamos viendo en otras ocasiones y consideres tu casa la residencia cuando vengas a Madrid. Así que muchas gracias, Javier, y tienes la palabra. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. En primer lugar, pues muchas gracias. Como estamos de muchas gracias, vamos, es una redundancia total, pero sí, muchas gracias a todos los que están aquí, muchas gracias a los que nos siguen en no sé qué, en directo. Pero tengo la satisfacción hoy de presentar a un escritor a quien deberíamos haber acogido hace mucho tiempo en este ciclo. En nuestro descargo de José Miguel Coldefors y mío, puedo aducir el aforismo de Hipócrates, ars longa vita brevis, y sobre todo mi condición de lector, muy apartado de la vida literaria, de la historia de la literatura y de la filología, solo unido a la misma por un amor mantenido desde la preadolescencia, lo que me hace ajeno a un mundo profesional peculiar y hermético, solo entrevisto por las memorias, diarios y conversaciones con escritores amigos. Quiero decir que traemos a escritores que hemos leído detenidamente y que nos han gustado mucho, y no por otras razones distintas a esta. En su presentación la voy a desarrollar desde varias perspectivas, la de autor premiadísimo, con un inmenso y constante reconocimiento de la crítica y de las instituciones, galardonado con una enorme cantidad de premios, todos muy importantes, reflejados en el tarjetón donde se anuncia la conferencia y traducido a más de una docena de lenguas. La descontinuidad, pese a ello, como autor de culto más que de masas, empecinado en una evolución permanente de registros literarios, sin encasillarse ni en un estilo ni en una temática. La de escritor de novela histórica y la de fundador de la Orden de Finnegans. Creo que se pronuncia así. Dueño de una prosa extraordinaria, exuberante y controlada a la vez, se ha adentrado en la novela sociológica, poética, intimista, entre otras, en Los héroes de la frontera, El camino de los ingleses, Lausana, Sur, esta última con muy singulares características formales de unidad de tiempo y lugar, o una historia violenta. A mi parecer, la quinta esencia de esa línea la encontramos en La noche, un texto impresionante y maravilloso, y Las bailarinas muertas, en las cuales tanto el tema como su desarrollo están inmersos en una profundísima belleza formal, con una delicadeza tal en las narraciones que bien pudieran considerarse largos poemas en prosa. En algunas de ellas me resuena la voz del querido Pijo Aparte de Marcé y los asombrosos delirios de algunos de los personajes de nuestro admirado Luis Mateo Díaz, de quien hemos estado hablando y de quien me he enterado de que es muy amigo. Lejos de sentirse conforme con la enorme repercusión y éxito crítico conseguido por ese camino,
se atrevió a introducirse en la novela psicológica con Yo que fui un perro, una durísima novela, complicada de leer por su capacidad de remover los instintos más oscuros, con una vertiente política actual y destinada, me temo, a ser pasto de la censura de uno u otro signo. También ha escrito varias novelas históricas, de las que me voy a dedicar un poco más porque soy historiador. Cronológicamente, antes de la Guerra Civil, Apóstoles y Asesinos, en donde narra la vida del No y del Sucre, con la maestría y la distancia reclamada para cualquier historiador profesional. Si le añadiera un aparato metodológico mínimo, no se distinguiría de la obra de cualquier buen historiador, salvo tal vez por su correctísima prosa, a la que ha despojado aquí de sus aditamentos poéticos. Podría aducirse en contra de esta hipótesis la evidencia parcialidad del escritor hacia el anarquista. Hace unos días, en la Real Academia de la Historia, en donde cada viernes uno de los académicos da una conferencia para el resto, convertida luego en animada charla de tipo seminario científico, desarrollado con mucho respeto y sin graves heridas dialécticas, Enrique Moradiellos, que algunos sabrá que fue Premio Nacional de la Crítica por una historia mínima de la Guerra Civil Española, de la crítica no, Premio Nacional de Historia, perdón. Nos habló de los hispanistas británicos en una línea que encabezaba un escritor, Gerald Brennan, seguía Hugh Thomas, finalizaba Raymond Carr, entre cuyos discípulos españoles en el Colegio de San Antonio, dicho en inglés, pero es una lengua que conozco mal y pronuncio de manera horrorosa, está Juan Pablo Fusi y entre los ingleses Paul Preston. Explicaba cómo los historiadores británicos exigen una clarísima prosa para su estilo, cosa que debíamos de imitar todo, pero no la absoluta imparcialidad, siempre que no se falseen en absoluto las evidencias documentales, a diferencia de lo reclamado en el resto del continente y en divergencia en varios posicionamientos con la escuela de Anales, que está muy difundida entre nosotros y que admiramos mucho la mayoría de nosotros. Sin embargo, saco esto a colación a causa de las novelas con escenario histórico escritas por nuestro autor sobre la Guerra Civil y porque Preston le ha considerado como uno de los autores más ecuánimes a la hora de narrarla literariamente. Tanto Preston, a quien cita en su último libro, como Soler, manifiestan en sus escritos una evidente solidaridad y afecto hacia la República, pero ambos critican las barbaridades efectuadas en su nombre. El nombre que ahora digo es uno de los más hermosos acercamientos a este hecho infausto. En un mundo desgarrado, apocalíptico y a la vez poético, con algo de las misiones pedagógicas, dado el sitio en el que nos encontramos, por medio y del desastre histórico en el momento y en su desarrollo temporal. Si algo se le puede achacar es su exceso de belleza en un acontecimiento que no la tuvo. Ahora bien, sé que esta crítica es absurda. Cuando al mencionado Luis Mateo le achacó un crítico un exceso de perfección normal en una de sus novelas, me pareció indignante e intolerable. Ni la excelencia sintáctica ni la belleza pueden criticarse jamás en la literatura, como no se le podría reprochar a Homero el esplendor con el que describe la guerra de Troya, por mucho que la civil o la de Troya causaran graves traumas a los helenos y a los españoles. En eso, precisamente, se diferencia un tratado histórico de una novela en la que se admiten licencias y si están relacionadas con la excelsitud y la belleza, mucho mejor. Entiendo la necesidad de acercarse a un hecho tan repugnante por caminos menos traumáticos que los empleados, por ejemplo, en Yo que fui un perro. Entiendo también que esa manera de hacerlo, junto a las críticas a los excesos realizados por algunos de los coprotagonistas, sitúan a Soler a resguardo de cualquier crítica importante en una situación muy distinta a la de un buen autor contemporáneo, de ascendencia familiar derechista,
empeñado en explicar un acto heroico de un buen republicano, y sin contarnos que a pocos metros de donde sucedió presuntamente el acontecimiento, no comprobado documentalmente, hay evidencia documental de cómo una compañía comunista, minutos antes de exiliarse en Francia, con la guerra absolutamente perdida, fusiló a todos los presos, en su mayoría sacerdotes, que traían consigo desde Barcelona para nada más atravesar la frontera, dejar sus armas en manos de los gendarmes franceses y pasar a un nada glorioso campo de concentración. Mi visión personal del evento se acerca a la del hazaña exiliado, quien consideraba que los excesos cometidos por los unos no pueden compensarse por los de los otros, y me aleja, creo, que como a Soler, de los historiadores carteristas, en afortunada frase del autor. El Día del Lobo es también más un ensayo histórico que una novela, sobre los tremendos sucesos de la Málaga republicana y el terrible ensañamiento de las tropas sublevadas y sus amigos fascistas europeos sobre la población civil durante su huida tras el abandono de las fuerzas republicanas de la ciudad. Coincido con él, salvo en su valoración de José Giral, a quien, tras la biografía que le dediqué, se sigue sin comprenderlo. Y se le sigue juzgando con toda la severidad que muy probablemente merece, pero con muchísimo del desprecio al que no se hizo acreedor. Y se utiliza en su contra por gentes cercanas a la izquierda la apelación de boticario convertida en insulto. Insulto que lanzó por primera vez Venceslao Fernández Flores en un artículo maravilloso que escribió maravilloso y divertidísimo, cuando llegó a ministro de Marina. Este detalle puede explicar muy bien la diferencia que hay entre la historia, la memoria personal, la memoria familiar y la memoria social, que son cosas radicalmente distintas. Desde mi punto de vista le deja en un lugar respetable porque recibe golpes desde ambos lados de las ideologías, pese a ser un auténtico republicano, el primer presidente del gobierno que se enfrentó a la sublevación franquista con un gobierno constituido solo por republicanos y boicoteado por Largo Caballero, aunque muy apoyado por Indalecio Prieto. La guerra civil, creo yo, es el momento más demoledor de la historia de España, el mayor fracaso de nuestra convivencia, que deja pequeña cualquier otra coyuntura como las guerras carlistas, el pistolerismo barcelonés, los atentados anarquistas e incluso la propia dictadura franquista o el terrorismo etarra. Un acontecimiento es una idea mía y que el domingo pasado, en la entrada de un nuevo académico en la Real Academia de la Historia, defendían todos los republicanos en el exilio, lo que les acabo de decir. Un acontecimiento que debíamos recordar siempre desde la vergüenza, como los alemanes en el Holocausto, invadidos por la sensación de una humillación colectiva organizada por nuestros antecesores e instalados en el firme propósito de que jamás vuelva a suceder. A pesar de esa convicción personal, las creaciones literarias basadas en ese acontecimiento traumático se repiten una y otra vez, generalmente desde puntos de vista fanatizados, desde uno u otro ángulo, y en ocasiones efectistas, interesados o oportunistas, aunque también divertidos, como en el caso de Berlanga. Las novelas de nuestro autor sobre el tema son honestas, equilibradas, sin ocultar para nada sus propias convicciones y preferencias, ni el devenir de los hechos, aunque sus sentimientos estén, como es normal, cerca de lo padecido por los cercanos a él. En estos casos, como a lo largo de toda su obra, la suya es una literatura hermosa, en ocasiones poética, capaz de materializar ensoñaciones o sensaciones al conjuro de las palabras y sobre todo íntegra, por encima de otras consideraciones. A veces nuestro país parece haber evolucionado
diferenciándose de ese circo mágico y decadente de la noche. Y otras creemos que las bailarinas nunca van a dejar de morir. También he de manifestar mi admiración más absoluta por ser uno de los creadores de la Orden de Finnegans, pues me encuentro entre quienes han adquirido muchas de las traducciones del Ulises, dado mi desconocimiento de la lengua originaria del texto, y jamás he podido acabarlo. Con lo cual, mi fascinación hacia quienes se reúnen en Irlanda todos los años para celebrar al libro y a su autor es casi infinita y absolutamente embobada, dada mi total incomprensión del hecho. En definitiva, y en serio, considero un honor el haber podido presentar hoy a Antonio Soler en nuestro añoso ciclo, más que añoso, ya viejísimo ciclo, y me satisface mucho tenerle por fin entre nosotros. Nos va a hablar de una cuestión con un título magnífico, un título precioso y poético, que dice escribir un pie en la oscuridad. Cuando quieras, Antonio. Pues buenas noches y me perdonará Javier, pero yo también me sumo a las gracias. Me parece un lujo y un honor estar en la residencia de estudiantes, en esta casa que es parte de nuestra historia cultural y para los que hemos leído determinadas obras de nuestra memoria personal. Así que, Alicia, muchísimas gracias. Y Javier, muchas gracias y José Miguel por invitarme a este ciclo. Me gustaría mucho también hablar de algunas de las cuestiones que has dicho que me parecen muy interesantes. Pero bueno, la propuesta primera que me llegó gracias a vuestra invitación a través de la editorial Galaxia Gutenberg, me decía que hablara, que la posibilidad estaba en hablar de literatura y enfermedad, algo que no sabía yo muy bien cómo abordar, pero que dándole un poco de vueltas me llevó a pensar en algo que me ha acompañado desde siempre, una idea que siempre me ha estado rondando, quizá porque tiene mucho que ver con mi propia forma de abordar la escritura, y es el hecho de entender la escritura no como el aval de unas determinadas capacidades, sino más bien todo lo contrario, la manifestación clara de unas determinadas deficiencias que se intentan paliar a través de la escritura y a través de la literatura. De modo que, en base a esta idea, he desarrollado unos cuantos pensamientos apoyándome en autores y en autoridades literarias que me parecen de primer orden y que entiendo vienen a subrayar de un punto de vista o de otro esta idea primera que estoy apuntando. Por eso me perdonarán que a lo largo de la charla pues haya quizá una demasía de citas, pero tómenlo como una manifestación de apoyo y de apuntalar esa idea. Finalmente lo hago para no sentirme demasiado solo. Como digo, la idea es contemplar al escritor desde el punto de vista de la carencia que supone escribir y no desde la suficiencia. Aunque la idea primera esta de hablar de enfermedad y literatura estaba en el aire, no quiero decir que la cuestión sea puramente patológica. No hay que llegar a ese extremo.
pero sí que se trata de mirar la literatura como una falta de armonía con el resto del mundo, con el entorno. De modo que así entiendo la escritura como algo que viene a suplir un defecto, algo que falta, y no para demostrar o avalar unas determinadas capacidades o unos determinados logros estéticos, unos logros estéticos que finalmente sí serán la consecuencia de esa búsqueda. Porque es cierto que esas dos cuestiones, la búsqueda de la armonía que falta y el camino estético, son dos cuestiones que se entreveran, es decir, que la plasmación de la carencia puede alcanzar una elevada altura estética. Entre otras cosas, porque de no ser así, si no se alcanza una determinada solvencia estética, no se produciría el hecho literario y todo se quedaría en la expresión de una queja, en algo banal, que solo afectaría a quien ha escrito esa queja. De modo que puede decirse que en la búsqueda de aquello que al escritor le falta y que está en el origen de su creación, este consigue revelar elementos profundos a los que el común de las personas no tiene acceso. Y no tiene acceso el común de las personas porque, por llamarlo de algún modo, están completos, no tienen necesidad de buscarle tres pies al gato de la existencia, o bien no han encontrado el camino para explorar esos territorios en sombra a los que algunos escritores consiguen acceder. Esos escritores, por tanto, nos revelan su camino, el recorrido de la propia indagación, así como lo que encuentran o vislumbran allí donde consiguen llegar. Y aquí viene la primera cita, que no es de un escritor, pero que sí es de un creador, bajo mi punto de vista, si no genial, sí muy revelador, y desde luego muy en consonancia con esto que intento decir, y que no solo se puede aplicar a la literatura, sino al arte en general. La cita es del director de cine y pintor David Lynch, y Lynch decía que cuanta más oscuridad seas capaz de descubrir, mayor será la luz que puedas ver. Y tiene que ver con esta motivación a la hora de escribir, con esa carencia y esa falta de armonía con el medio, con el cuestionamiento de lo que nos rodea y que otras personas aceptan sin más. Yo es algo que personalmente he vivido desde mi propia infancia, no porque me considerara un niño inteligente, sino exactamente por todo lo contrario. Me explico. Yo me recuerdo con 5, 6, 7 años tratando de explicarme dónde estaba, quiénes eran esos seres que me rodeaban, que eran mi madre, mi padre. Eso parecía algo muy obvio, pero mi falta de conocimiento me llevaba a preguntar, bueno, mi madre y mi padre, pero realmente quiénes son, dónde me han traído. Finalmente estaba haciéndome preguntas filosóficas, pero ya digo, por una falta de armonía, incluso de empatía con el entorno de las personas y con el entorno en general. Y además tenía la sensación muy viva, muy presente, de que todas las personas que me rodeaban
tenían plena conciencia y sabiduría del mundo en el que estábamos viviendo. La sensación era la de haber irrumpido en una obra de teatro en la que todo el mundo conocía su papel menos yo, que era una especie de espontáneo traído a la fuerza y perdido en medio de esa función teatral. Esa sensación me acompañó siempre y realmente la literatura, primero como lector y luego como escritor, me ha servido, me sirvió y en parte ya me sigue sirviendo como linterna para andar por ese territorio en sombras. Digo que ya prácticamente no me sirve y no dejó de servirme en cierto modo desde el momento en el que me di cuenta de que los demás tampoco sabían nada, pero no les hacía falta. Lo habían asumido que no sabían nada y de un modo muy práctico y muy realista tomaban las riendas de la vida y la encauzaban, mientras que yo seguía como un trompo dando vueltas y chocándome con las paredes de mi propio cerebro sin saber muy bien ni a dónde iba ni de dónde venía. Y ya digo, haciéndome preguntas muy trascendentales que no me correspondían con aquella edad. Luego, ya digo, me di cuenta de que nadie sabía nada, pero también me di cuenta de que había otra gente muy perdida por el mundo y que algunos además se dedicaban a escribir. No quiero decir que todos los escritores, naturalmente, tengan este tipo de problemas o que el origen de la escritura de toda la historia de la literatura esté fundamentada en este problema, pero sí he tenido la impresión y sí me ha parecido que hay una especie de familia de escritores que tienen esa falta de adaptación al medio y que está latiendo en buena parte de su obra y además que ya digo, se puede considerar una familia de autores, pero además lo que no hay que pensar es que estéticamente estén unidos, ¿no? Estéticamente pueden ser cada uno de su madre y de su padre, estar en las antípodas unos de otros estéticamente, pero ya digo, creo que están supurando por esa herida. Y nombres, pues se me ocurre Thomas Bernhard, James Joyce, que luego si quieres hablamos, Javier. Desde luego, yo creo que si nombramos a Kafka, no vemos a una persona muy adaptada al mundo y con su vida resuelta. No podía ni casarse. Si leemos la carta al padre o leemos su diario, nos damos cuenta de la dificultad para tener los pies en el suelo, a pesar de que parecía desde fuera que sí, que era un oficinista casi ejemplar, pero que arrastraba un tormento permanente. Dostoyevsky. Y otro ejemplo, y además al que recurriré con cierta frecuencia, es Virginia Woolf. También si vemos el nombre de Virginia Woolf, no vemos el nombre de alguien perfectamente adaptado a su entorno. Y de hecho, pues bueno, así acabó. Y en ella sí que existe en un grado evidente lo patológico. Ella en algunos momentos habla de lo que ha aprovechado de su propia locura. Voy a leer 2 o 3 citas, ya digo, que me sirvan de compañía en esto que estoy tratando de decir. Una de Juan Marsé. Juan Marsé dijo en un determinado momento: me hice escritor
porque tengo un desajuste con la realidad que me rodea. Eso me lleva a encontrar en la literatura un mundo de experiencias que no he tenido, pero que he soñado. Y enlaza muy bien con otra frase suya que dice: lo poco que hubo de solidario y civilizado en mi primera juventud lo debo a cierta y obsesiva predisposición a lamentar no sé qué tiempo perdido o no sé qué bello sueño desvanecido. Y cuando Umberto Eco, que escribe un libro bastante interesante sobre Joyce, habla de él, en un determinado momento dice que Joyce no puede concebir, explicar o manejar el mundo sino dentro del marco de un orden, y ese orden evidentemente es la literatura. Siguiendo, Henry Miller, que da muchos ejemplos de todo esto, en un determinado momento escribe: me he adaptado a un mundo que nunca fue mío. Eso es lo que trato de explicar, esa falta de connivencia, de complicidad con el mundo, esa extrañeza que hace que la literatura en determinados momentos sea no un consuelo, sino esa complicidad que la vida real no nos da. Y sí me gustaría en ese sentido hablar de un libro bastante extraño, publicado no sé si hace un par de años o 3, que tampoco sabría decirles si es una novela, si es un ensayo o qué es, y yo creo que el autor tampoco lo tiene muy claro. El autor es un escritor nacido en Cartagena, pero que ahora vive en Almería, y en los últimos meses su nombre ha sonado mucho en los ámbitos literarios porque es el último Premio Nacional de la Crítica y el último Premio Nacional, Raúl Quinto, con una novela, eso sí, una novela que les recomiendo, El martinete del rey sombra. Raúl Quinto escribió un libro titulado La canción de NOF4, y este libro es la historia de Fernando Oreste Nanetti. Nanetti fue un italiano inadaptado, nació en 1927, murió en 1994 y pasó la mayor parte de su vida en el manicomio de Volterra. Era un esquizofrénico y ya digo, pasó su vida entre pabellón penitenciario y pabellón psiquiátrico. Nanetti, en el patio de Volterra, se dedicó, en los tiempos que lo dejaban estar al aire libre, a escribir o grabar con la hebilla de su cinturón en la pared una serie de frases completamente enigmáticas, pero que en él sin duda tenían un efecto reparador. Un muro de aproximadamente unos 70 metros lo dejó tatuado con ese lenguaje a veces críptico, en el que hablaba de comunicación con el exterior del sistema solar, a veces con el interior de su propio cerebro. Y Raúl Quinto, hablando de Nanetti, se introduce en la propia razón del porqué de la escritura, el porqué la búsqueda de ese consuelo, que finalmente viene a decir que escribir es decir, esto fue el mundo, recuérdalo. Pero yendo a
ya digo, a la esencia del porqué de la escritura. Hay un texto de Raúl Quinto en ese extraño libro que les voy a leer porque creo que ilumina mucho el hecho mismo de la escritura, y de la escritura que nunca quiere ser gratuita, de la escritura absolutamente comprometida consigo misma, que es lo mismo que decir comprometida con el ser humano. Y dice Quinto: escribir es decir más allá de la lengua y del tiempo, tentar la permanencia frente a la fugacidad y la nada, porque el animal es breve y la hoguera se apaga y se lleva las canciones y los cuentos de la noche anterior. Habla de esa primera literatura oral y habla del por qué no bastan los sonidos, por qué hay que tatuar esa pared con la hebilla de un cinturón o con las teclas de un ordenador. Y sigo leyendo lo que dice Quinto. Pero la escritura es eterna, no lo es, quiere serlo. Es la constatación del deseo de eternidad, de ser Dios. Se escribe para decir sin estar, para decir sin hablar, para comunicarse con los dioses y con los espíritus de las bestias, contra la marea del tiempo y el viento que todo lo arrastra, contra el miedo y la angustia. Escribir es decir, aquí estuvo alguien y te está mirando a los ojos ahora. Se escribe para ser fuera del cuerpo y continuar ahí después de haberse ido, para hablar con los muertos y con el futuro, para poder entender lo que no se puede entender. Yo casi cortaría aquí la charla, pero bueno, como es muy breve, digo que la cortaría aquí porque creo que esta definición de Raúl es perfecta y resume todo lo que yo les pueda decir. Evidentemente, el caso de Fernando Nanetti es un grado extremo de la idea que estoy pergeñando, pero en el fondo no es un caso radicalmente diferente del de determinados escritores. Y como decía Virginia Woolf, en sus diarios escribe: no puedo decir que no haya obtenido algo de las demencias, en realidad sospecho que han hecho las veces de religión. Por tanto, Virginia Woolf o Kafka me parecen más cercanos del loco con su hebilla escribiendo mensajes en la pared que de un escritor de bestsellers, sinceramente. Un escritor de bestseller que se aplica a unos códigos narrativos ya explotados hasta la extenuación y apelando a la comodidad del lector. De esto, si quieren, podemos hablar un poco más tarde. El escritor no sabe exactamente qué está buscando. Crea historias, personajes, conflictos que no son una solución a ninguna cuestión trascendente, sino la expresión de sus fantasmas. Formula preguntas y esas preguntas son indagaciones y a través de su constatación comunican con el lector en una especie de hermandad entre huérfanos. Las novelas de estos autores son brújulas con manecillas temblorosas en busca de un rumbo cierto, de unas coordenadas que reflejen sus incertidumbres, ya que no pueden acabar con ellas. Sigo apoyándome en citas. Walt Whitman: yo soy este misterio, aquí estamos, nosotros somos el poema, decía él. Pues bien, nosotros somos la novela, nosotros somos la carne de la literatura, y de ese misterio, de los pasos que se dan en su exploración, surge la obra literaria. Se produce una especie de decantación técnica, un proceso en el que se elimina lo obvio y lo superfluo, pero que finalmente es la plasmación del misterio.
El proceso de hallar una explicación es la novela, la obra literaria. Hacemos arte, y eso me parece fundamental, hacemos arte a partir de la incertidumbre. Esto que dicen algunos escritores o algunos novelistas, yo lo que quiero es contar historias. A mí me parece que, bueno, puede ser una obviedad o una auténtica banalidad. Los periódicos están cada día llenos de historias. Los anuncios de publicidad de la televisión son historias, microrrelatos, lo llamaría alguien. Escribir es, creo yo, algo que tiene un componente mucho más allá de contar historias. En los autobuses, en el metro, se cuentan historias. Todo el mundo está contando historias. La literatura no es eso. La literatura es ver la otra cara de las historias. Una frase de Virginia Woolf, una vez más, cuando dice que uno debe reconocer la infinita extrañeza de la situación humana. Y dice algo en sus diarios muy hermosos, cuando dice que pasamos como una nube sobre las olas. Tiene en esta frase su reflejo de la condición humana. Para ella, el ser humano es eso, somos como una nube pasando sobre las olas. En su primera novela, cuando todavía no está cuajada la Virginia Woolf grande, podemos llamar, de Miss Dalloway o Alfaro o estas obras supremas, en su primera novela, El viaje de ida, ya le da muchas vueltas al desarrollo que va a tener toda su carrera literaria, pero sí apunta a algo de esto cuando la protagonista fundamental de la novela, que es un reflejo de ella misma, le dice al chico con el que parece que se va a casar, más o menos le dice: tú te sientes que eres sólido, eres un hombre, tienes las ideas muy claras, pero realmente somos únicamente manchas de luz. Bueno, esto que estoy diciendo podemos decir que es el mapa, el territorio o el detonante que propicia el acto de escribir. Y volviendo a Virginia Woolf, me justifico todo esto porque creo que es un prototipo y un ejemplo muy claro del asunto. Y sus novelas tratan fundamentalmente sobre la dificultad de conocer a las personas, y a través de sus comentarios, de sus diarios, nos damos cuenta de que la introspección es uno de sus mecanismos fundamentales a la hora de escribir y de acercarse al ser humano y a la vida. De hecho, se ha escrito en más de una ocasión que la introspección era su única medicina. Y es muy interesante el proceso de escritura que ella tiene en determinadas ocasiones, el mecanismo interno que utiliza. Hay un momento en sus diarios, cuando va acompañada de Leonard, de su marido. Ella dice que cuando pasea por las calles y se cruza con las personas, le parecen un inmenso bloque opaco de material que tengo que convertir en lenguaje. Y eso me parece muy interesante. Es como si ella visualizara la traducción que va a tener que hacer. Y me explico.
la traducción de lo visual, de las personas con las que se está cruzando, de sus sensaciones, de sus emociones, llevarlas a un código completamente cerrado como es el del lenguaje. Finalmente, ese es el trabajo, me parece, esencial de la escritura, de la literatura. Un buen escritor, creo, es aquel que tiene la capacidad de traducir eso que estoy diciendo, emociones, sensaciones, pensamientos, a un código, como digo, de 26, 27 signos, y a través de la combinación de esos 26, 27 signos sometidos al rigor de la sintaxis, comunicar a otra persona de un modo muy directo todo ese mundo vívido que el emisor está tratando de comunicar. Pues Virginia Woolf es lo que decía con esta idea de traducir ese bloque que a ella le parece un material opaco y convertirlo en lenguaje. Y hay otra frase de ella muy interesante en ese sentido, sacada de sus diarios, cuando se está analizando a sí misma, y dice: ¿qué destino tan extraño es ser siempre espectadora del público y nunca parte de él? Esto es cuando ella va a un concierto y lo que le interesa no es lo que está ocurriendo en el escenario. Ella es una espectadora del público. Y creo que eso enlaza perfectamente con lo que estoy diciendo, con la propia directriz de la charla. Y además yo creo que ahí está encerrado la esencia de la novela contemporánea, en ese enfoque, en donde Virginia Woolf, como otros, ponen el punto de vista. A los escritores nos ocurre con cierta frecuencia que alguien se nos acerca y nos dice: si yo te contara mi vida, o si yo te contara la vida de mi abuelo, que fue a Cuba, que se casó con una mulata, pero que la mulata conoció a un gringo y lo dejó, y él, despechado, se fue a Arizona. Allí encontró oro, encontró petróleo y conoció a mi abuela, pero luego se embarcaron, hubo un naufragio. Tendrías una novela estupenda. Y a mí lo único que me llega es que ese hombre pues tuvo una vida muy ajetreada y que a veces se lo pasó muy bien y a veces se lo pasó muy mal. No quiero decir que esa persona que viene con esa pretensión amable no tenga encima una novela, todo lo contrario. El problema es donde ha puesto el punto de vista, el enfoque. La novela de una persona normal, si esta persona trabaja en su oficina, la novela está cuando se levanta por la mañana, cuando se despide de su pareja con más o menos entusiasmo, cruza la ciudad, se encuentra con gente amable y otra que le provoca resentimiento, cuando llega a su puesto de trabajo y mira a alguien con deseo sexual, se inhibe, tiene fantasías, se acuerda de la persona que ha dejado en su casa, siente remordimientos, va, viene. Es el Ulises, Javier, de Joyce. O es la vida de Marcel Proust, o es el mundo de Kafka. Quiero decir, la novela contemporánea es la que no necesita las grandes peripecias. El Ulises contemporáneo es el de Joyce. El de Homero ya tuvo su momento.
la novela contemporánea es la que se hace de piel adentro, no a través, como decía, de las grandes o pequeñas peripecias más o menos estrambóticas que puede tener alguien dando tumbo por un planeta que, por otro lado, cada vez es más pequeño y se presta mucho menos a la aventura. Las aventuras ya las hemos visto todos en todas las películas posibles. Por eso creo que lo importante es hacia dónde mira el escritor, de dónde saca la materia. Y por eso me parece especialmente interesante esta frase de Virginia Woolf diciendo que qué extraño es ser siempre espectadora del público y nunca ser parte de él. Está diciendo, por un lado, que lo que le interesa es lo que tiene a su entorno, mirar a los de al lado, y por otro lado, ni siquiera ser parte ella. Es decir, está la extrañeza propia y está, yo diría que casi la extrañeza universal. Tampoco me querría pasar demasiado de tiempo ni aburrir demasiado. No sé cómo vamos. Bien. Pues sigo un poco más. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con algo que escapa estrictamente al control de la razón. Naturalmente, a la hora de escribir, la razón es completamente necesaria. La escritura automática no existe. De esto se encargó mucho Gertrude Stein, que quizá hable luego un poco de ella. Ella se encargó muy bien, haciendo toda clase de experimentos, de demostrar que la escritura automática es imposible. Precisamente por eso que estaba yo diciendo antes, la escritura está sometida a un código ya establecido. Podemos subvertirlo, forzarlo, y además creo que un escritor está obligado a hacer eso, pero no puede escapar del propio lenguaje y, por tanto, no es posible la escritura automática. Hay la necesidad, por tanto, de la razón, porque el desarrollo, y más si hablamos de una novela, requiere una planificación o al menos de una predisposición racional, técnicamente sofisticada, pero al margen de la razón o complementándola, hay de por medio otros factores que intervienen, hay otros elementos no controlados o al menos no fácilmente manejables. Interviene lo subterráneo. Incluso en la planificación más minuciosa aparecen factores inesperados. Por mucho que se planifique una novela, y en esto hay pues una gama muy extensa de escritores, de aquellos que empiezan a escribir a partir de una pulsión, de una visualización, de una idea primigenia, sin saber muy bien a dónde van, y otros que tratamos de tener un mapa del territorio antes de pulsar la primera tecla. Pero aún así, aún teniendo muy estudiado el camino, siempre hay puntos ciegos y, desde luego, siempre hay que tener abierta la puerta para la corriente del lenguaje, por llamarlo así. De modo que podemos decir que un buen escritor, un escritor nuevo, interesante, es el que encuentra dentro de sí mismo no solo una beta, sino el camino o la fórmula para transportar a la superficie ese material en sombras. Está claro, por tanto, que la razón no es la única fórmula ni la más útil en arte, y no sé si tampoco lo es ya en la ciencia, si la razón es la única fórmula en la ciencia. Si seguimos los pasos de Bohr y de la física cuántica,
aunque eso ya sería entrar en otro terreno, en el de la ciencia pura y la filosofía. Pero en cualquier caso, el escritor tiene conciencia de que está en un mundo extraño y profundamente desconocido. Hay un escritor finlandés muy desconocido, solo se ha traducido una novela suya al español. El escritor se llama Pentti Sarkoski, más o menos. Esta novela traducida al español es una novela muy breve, publicada por Nórdica, se titula Carta a mi mujer. También me atrevo a recomendarla. Cuenta una historia muy simple, cuenta la historia de un escritor, tiene mucho que ver con él mismo, alcohólico, que se va a Dublín, venera a Joyce también, pero el asunto de la novela no es otro que su propio desconcierto con el mundo, y hay una frase de ese libro que dice que el mundo ha sido construido según los bocetos realizados por algún enfermo mental. En cualquier caso, lo que me parece que está muy claro es que nuestra mente no es una cámara de cine que registra objetivamente aquello que tiene delante. Bueno, aún así habría, como digo, que ver hacia dónde enfoca esa cámara. Pero ver es imaginar, es especular con la parte oculta de lo que vemos. De modo que cuando un escritor trata de reproducir la realidad, hay que tener en cuenta que el resultado no es nunca una fotografía. El resultado de lo que escribe un escritor es una pintura. Y ahí, en lo que escribe, se notan los trazos, las huellas del pincel y el pulso del escritor, la mezcla de colores que no son los colores de la realidad, son manchas, y son las manchas que el pintor, el escritor, utiliza en su paleta. Voy a ir saltándome algo para que no nos dé la medianoche. Bueno, es redundar, decir que sentimos y percibimos de un modo fluctuante y no como máquinas registradoras ni uniformes. Sobre la razón, bueno, también hay frases que me sirven de vigas maestras o de apoyaturas. Hume decía que la razón es y debería ser la esclava de las pasiones. Sí, bueno, pues solo hablar algo que había apuntado antes para cerrar, y que tiene que ver con esto que decía que el escritor que tiene el deber de buscar nuevos caminos de expresión, que un escritor nunca puede ser un papagayo ni de sí mismo, quiero decir, no puede repetir una fórmula creativa que ya previamente ha encontrado, y mucho menos puede ser el escriba de aquello que otros ya descubrieron por él mismo. Hay un libro que me parece interesante, habla de 8 o 10 creadores, entre ellos habla de Proust. El libro, de hecho, se titula Proust y la neurociencia. Lo escribe un neurocientífico, Jonan Lehrer, y él habla del caso de la consagración de la primavera y de Stravinsky, que, por cierto,
anduvo por esta casa, si no estoy mal informado. Y él nos dice que sin artistas como Stravinsky, es decir, sin alguien que cambia los códigos ya preestablecidos que todos reconocemos y que nos adormecen finalmente, pues dice Lehrer que sin artistas como Stravinsky nuestra percepción del sonido sería cada vez más estrecha. La música perdería su incertidumbre esencial. La dopamina dejaría de fluir. El espectador adivinaría los sonidos siguientes, se anticiparía a lo previsible. En consecuencia, el sentimiento iría huyendo de las notas y lo único que nos quedaría sería un esqueleto de consonancia y consecuencia fácil. Y dice él, entre comillas, la culta bobada musical perfectamente predecible. Y esto es rotundamente aplicable a la literatura, a la novela y evidentemente a la poesía. Como decía antes, hay una serie de escritores que apuestan claramente por esta ruptura de lo anodino en el propio hecho de escribir. Como ejemplos, pues desde Cervantes a Joyce o desde Sterne a Proust o a T.S. Eliot, que me parece un ejemplo muy claro de esto. Y uso también una referencia que hace Virginia Woolf de él en los años en los que Eliot todavía está por publicar La Tierra Baldía. Está en Londres y tiene encuentros con Virginia Woolf y con Leonard, con su marido. Le hace un anticipo de los poemas en los que está trabajando, y Virginia Woolf, después de una de esas reuniones, escribe en sus diarios: Eliot cree, y entre comillas, en la frase viva, en aquello que la diferencia, y entre comillas, de la frase gastada. Eliot cree en una escritura extremadamente cuidadosa, en la observación de la sintaxis y la gramática para lograr que florezca así una poesía nueva en el tallo de la más antigua. De modo que la Tierra Baldía refleja esas vidas míticas del pasado, ese mundo subterráneo, y su entroncamiento con un nuevo mundo, con una nueva mirada hacia la realidad. Y como decía alguien que estudia todo esto de un modo muy detenido, lo que Stravinsky hace en música lo intenta hacer Gertrude Stein en lo literario, y ella tiene la conciencia muy clara de que si no se introduce o bien una palabra fuera de uso o un quiebro verbal que haga tropezar la gramática, el lector se adormece. Y ella piensa que si se hace un quiebro de este tipo, el lector despierta, la frase sufre una conmoción y la inercia lectora desaparece. Yo creo que hay una gama importante de escritores que han seguido ese código, y que son los que hacen que no nos durmamos delante de los libros, ni que nos enfrentemos a la literatura no como una evasión, sino como una vía de conocimiento. Para acabar, una frase de un autor que me ha interesado siempre especialmente, el autor de Berlín, Alexanderplatz, Alfred Doblin, que decía: envidio a los locos porque siguen creyendo en sus ilusiones. Bueno, pues yo les invito a que
cada uno dentro de su locura o de la cordura que pueda manejar, siga creyendo en sus ilusiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Nos has explicado muy bien cómo es tu proceso creativo y cómo entiendes la literatura. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna, te hago yo una. Bueno, has acabado una pregunta, que no otro discurso, como hemos dicho antes. Has acabado con un elogio a la locura. Y has hablado abundantemente a lo largo de tu exposición y me parece razonable. Pero ¿de verdad tú crees que un loco puede hacer algo? ¿Un enfermo? No. O sea, ¿crees que cuando uno está enfermo no está absolutamente aniquilado? No solo de la locura, sino, por ejemplo, del corazón. Si uno está enfermo del corazón, está aniquilado. Bueno, una enfermedad real del corazón. No, imaginaria, me da igual. No, si es imaginaria... No, pero mejor hablamos de la locura. Sí, no. Vamos a ver, por eso trataba de hacer una cierta distinción entre lo puramente patológico, como es el caso de Nanetti. Bueno, ahí en el libro este del que he hablado, de la canción de NF4, hay una reproducción del muro, de lo que queda del muro, porque era un muro de arenisca y eso se fue deteriorando. Hay una reproducción de parte del muro en el que este hombre, Nanetti, escribía o grababa sus frases. Era un loco, era un esquizofrénico. Y ahí hay literatura, sin duda. Y parece ser que además era curativa para este hombre. Eso me parece que es un caso extremo. Un caso intermedio podría ser el de Virginia Woolf, que evidentemente estuvo sometida a tratamientos psiquiátricos y que padeció enfermedades graves. Bien es cierto que en los momentos agudos no podía escribir, por supuesto. Yo no defiendo la locura patológica, ni mucho menos, ni considero que el escritor es un loco. Además me parece una idea bastante burda y arcaica el escritor bohemio que es un loco y está fuera del mundo. Lo que sí he tratado de defender es que el escritor, o determinados escritores, mejor dicho, son inadaptados y que encuentran en la literatura su enganche con la sociedad. Eso sí me parece que está muy claro en determinados escritores y que para muchos de ellos la literatura es una salvación y una forma de reconducir sus vidas y de conectarse con el mundo. Eso sí me parece que es muy real. Yo quería hacerle 2 preguntas. Hola, bueno, gracias por habernos contado todo esto. La primera es, ¿usted se siente salvado por la literatura? Y la segunda, ¿nos recomienda que leamos a Kafka, Joyce, Proust y muchos más? Y muchos lectores los leemos y nos gusta. Pero ¿nos hace bien? ¿No nos lleva esto a la enfermedad? ¿El conocimiento, la enfermedad? ¿No es mejor leer cosas intrascendentes? Como lectores, como escritor, a lo mejor, yo qué sé, bueno, yo Kafka no creo que se salvara y... no sé. Si yo me he salvado, sí, era sí, lo primero. Sí, ha dicho, hay escritores que se enganchan a la sociedad, se salvan gracias a la literatura. Usted es un escritor, yo soy un lector.
Sí. Yo, Y yo también soy un lector. Entendido la Sí, pregunta. sí, sí, Vale, entiendo, pero entiendo. Dos caras, yo solo tengo una. Entiendo. Ya me gustaría tener dos, pero no. Sí. Es doloroso leer, yo qué sé, a Platón o a Dostoyevsky. A mí eso me hace daño, pero no puedo dejarlo. Eso es una adicción. Sí, sí. Y una adicción no deja de ser una enfermedad. Bueno, yo medio me he salvado. Aquí estoy, como decía Walt Whitman, ¿no? Nosotros somos el poema, pues sí. Yo empecé leyendo de niño y para mí, en aquel momento, pues la literatura, la lectura era una evasión. Pero con el tiempo se convirtió en un espejo y la evasión se convirtió en una inmersión para conocerme más a mí mismo y conocer más el entorno y compartir esa orfandad que yo sentía. Por tanto, considero que sí, la literatura por lo menos me ha dado un lugar bajo el sol y no me parece poco. Y lo que me dice es que si es bueno leer por esa escala podemos llegar a distraernos con Sálvame o con un programa de esto, ¿no? Pues si lo que quiere es tener la cabeza transparente y que entre la corriente por un lado y por otro como si fueran dos ventanas sin nada dentro, pues bien. Además, hay gustos para todos, pero me está diciendo que no lo puede dejar y eso sí, puede ser una adicción o masoquismo, pero el masoquismo es placer también, ¿no? A mí algunos lectores, con una novela que ha mencionado Javier, por ejemplo, yo que fui un perro, me dicen, lo he pasado muy mal, pero qué interesante y tal. Y siempre me viene a la cabeza, cuando me dicen esto, y me ha venido también a la cabeza con lo que me proponía, es una pregunta que le hicieron a la hermana de Lola Flores, algo muy sesudo. Un año después de morir Lola Flores, le hicieron un homenaje. Y a la salida del homenaje, una periodista se acerca a la hermana y le pregunta, ¿qué te ha parecido? Y esta señora, con lágrimas en los ojos, dijo, qué mal rato tan bueno hemos pasado. Pues muchísimas gracias por tu charla, muchísimas gracias por tus contestaciones y ha sido un placer tenerte aquí. Para mí también, muchas gracias.